Entre risas, historias reales y consejos prácticos, descubrirás herramientas para transformar tus ideas en acciones. Soy Tati y vine a recordarte que todo se aprende cuando le abrimos la puerta a nuevas posibilidades. Bienvenidos a Espacio Learning. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Learning. Este es el primer episodio que grabo en el 2026 y es muy especial para mí porque, como se pueden dar cuenta, cambiamos el formato. No solamente me pueden oír, sino que también me pueden ver a partir de hoy. Así que me encanta porque siento que es una forma de estar un poquito más cerca. Y hoy quiero hablarles de un tema muy interesante que yo he aprendido a lo largo de mi vida y que sé que les puede ayudar bastante. Y hoy les quiero contar cómo al cambiar mi mentalidad pude desarrollar algunas habilidades. Algunas habilidades que la verdad es que yo pensé que yo no tenía porque no había nacido con esto o que eran como imposibles o difíciles de alcanzar. Y la verdad es que yo no lo hice de la noche a la mañana. Hice, digamos que una serie de pasos, implementé una serie de estrategias y hoy quiero darles algunas herramientas. Quiero contarles algo de mí, un poco de mi historia para que entiendan de dónde vienen todas estas herramientas y también darles como un experimento para que ustedes puedan ponerlo en práctica a partir de hoy. Pero antes de empezar, quiero que empecemos a hablar de los dos conceptos, ¿no? Porque tenemos mentalidad y por otro lado tenemos las habilidades como tal. Ustedes saben que yo amo, me encantan todos los temas que tengan que ver con la mente, con el cerebro, pero hoy quiero que empecemos como a describir qué es mentalidad y qué componentes tiene o qué elementos la componen. Y básicamente la mentalidad que todos tenemos la componen tres elementos. El primero son nuestros pensamientos, el otro elemento son nuestras creencias y finalmente nuestros hábitos. A veces, como hablamos de mente, pensamos que solamente son los pensamientos y resulta que también lo que hacemos o no hacemos nos define y crea esa personalidad o esa identidad que hoy tenemos. Y yo le llamo a la mentalidad como el sistema operativo que tenemos, ¿cierto? Dependiendo del sistema que tenemos establecido, vamos a actuar y vamos a pensar de cierta manera. Y para mí también podría relacionarse como si estuviéramos armando una casita con fichas de Lego y vamos a hacerle una base fuerte y sostenible para que la casa se pueda mantener. Esa es la mentalidad. Si nuestra mentalidad no está, digamos, enfocada hacia el crecimiento, a una mentalidad en la que yo realmente quiero aprender y cambiar, pues la casita se me va a tambalear un poco y se me puede caer. Así que la mentalidad es algo que sostiene gran parte de lo que hacemos. Y también me gusta relacionarlo, y yo creo que algunos lo han oído, como con las gafas con las que yo veo la vida. Tú y yo podemos pasar por lo mismo, pero tú puedes ver la vida de una manera y yo la veo de otra. Y básicamente son las gafas con las que veo la vida y esa es la mentalidad. Ahora hablemos de las habilidades. Las habilidades y la mentalidad son amigos. Amigos son partners porque el uno necesita del otro y viceversa. Las habilidades básicamente es la capacidad que tenemos como seres humanos de aprender un tema nuevo, de dominar un tema nuevo. Así que lo resumiría en 3 palabras. La capacidad que tenemos de aprender, dominar y cambiar. Eso hace parte de las habilidades. Y hoy en día sabemos que hay muchas habilidades. Están las habilidades blandas, que son las habilidades que aprendemos con la experiencia, con la interacción con otros, a través de diferentes situaciones o circunstancias. Pero también están esas habilidades técnicas o temas que son importantes para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Así que hoy vamos a hablar de cualquier habilidad. Traten de pensar en esa habilidad que han querido desarrollar hace un tiempo, porque les va a servir lo que les voy a contar. Y ahora sí entremos en materia. Y hablando de materia, la materia que yo he tenido que reprobar muchas veces en la vida, no solamente en el colegio, porque en el colegio tuve un par de situaciones, pero en realidad es como la carrera de mi vida, es la comunicación. Es como esa materia que yo decía, ay, ¿por qué todavía no me siento confiada y segura al comunicarme con otras personas? Porque otros sí pueden y yo no. Entonces, por eso les digo que esa es la materia que yo he tenido que trabajar bastante y que hoy en día puedo decir que es una fortaleza. Y esa habilidad de comunicación, yo simplemente pensaba y era un poco la creencia, y es que yo no había nacido con esto. Y si no había nacido con esto, era muy difícil o era imposible desarrollarlo.
Bueno, y aquí va un poquito de historia y de contexto. No todos lo saben. Mi familia lo sabe perfectamente y es que yo era supremamente tímida. Pero no un poquito, que uno diga, a veces es un poco tímida. No, 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 era exageradamente tímida. O sea, al final esa timidez era inseguridad y poca confianza en mí. Me costaba mucho hablar en público, me costaba mucho hablar con personas que no conocía, con las cuales no tenía confianza. Era muy retador, muy difícil. Y pues eso generaba en mí mucha incomodidad, porque era pánico, literalmente era un pánico a enfrentarme a esos espacios y comunicarme de una forma fluida y natural. Solo lo hacía en un ambiente muy cerrado, en un entorno que me brindaba o que yo sentía que era un entorno seguro. Y para poder avanzar en mi trabajo profundo de comunicación, empecé con algunos pasos pequeños. El primero que me pregunté fue como, ¿será que sí es imposible? ¿No será que si yo me esfuerzo? Porque era muy loco. Me daba pánico, pero me encantaba. O sea, era muy raro a lo largo de mi vida, como que yo tenía ese pánico, pero al mismo tiempo quería conectar con muchas personas. Me daba pánico, pero igual quería presentar en público. Me daba pánico, pero yo quería ser como esas personas que se comunicaban de forma asertiva. Entonces era una combinación rara y yo creo que ustedes lo han sentido. Y es, quiero lograr esto, pero me da pánico. Entonces es algo que tú quieres, pero que al mismo tiempo hay un miedo detrás. Y les digo, es no, totalmente natural. A mí me pasó exactamente igual. Así que digamos que hubo varias estrategias y hubo un camino que seguir, que además siento que todavía no para, sigo aprendiendo mucho. Pero hice básicamente tres cosas y quiero que nos enfoquemos en una de esas especialmente, que es la mentalidad. Pero lo primero que hice fue exponerme. Porque si yo no me exponía y no lo hacía varias veces, no iba a saber cuál era ese miedo que me estaba, digamos que, desafiando, o no sabía realmente si era mala, como yo decía, o realmente era un tema de práctica. Entonces, eso fue lo primero que hice. Lo segundo que hice fue tratar de conectar con personas que me inspiraran, que yo dijera, esta persona a nivel familiar o personal o profesional tiene lo que yo quiero tener. Y empecé a conectar con personas que fueran muy buenas en su comunicación. Es una forma excelente de aprender y de verdad que uno empieza a adquirir algunos hábitos y comportamientos parecidos a los de ellos. Y lo otro es mi mentalidad. O sea, ni el punto 1 y 2 hubiera servido si yo no hubiera cambiado mi mentalidad. Entonces, ¿qué es cambiar esa mentalidad? Y hay un concepto que yo creo que ustedes lo han oído, pero quiero que hoy entremos como en más detalle, y es que existe la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Ahí descubrí que si yo no me abría hacia una mentalidad de crecimiento, iba a ser muy difícil alcanzar mis propósitos y mis sueños, y que yo no iba a desafiarme a mí misma con este tema de la comunicación. Porque ¿qué pasa? Que la mentalidad fija es la típica mentalidad que yo tenía y que muchos hemos tenido de yo no nací así, es que yo no soy capaz, es que yo no tengo ese don, es que eso es algo innato en otras personas y no en mí. Es una mentalidad de yo simplemente no puedo. Las cosas son así y punto. No hay cambio, no hay evolución. La mentalidad de crecimiento, que es la que yo siempre trato de impulsar a través de mi marca, es que digamos algo como todavía no sé, pero puedo aprender, ¿sí? Que estemos abiertos a equivocarnos, a embarrarla, a intentarlo otra vez, a ser curiosos y empezar a aprender de diferentes temas. Esa es la mentalidad de crecimiento y esa mentalidad te hace crecer mucho, te hace llegar muy lejos. Pensemos en las personas que a veces hay como dos personas en la que una tiene más capacidades, pero no se lo cree mucho y la otra persona está dispuesta a aprender y cree y confía en sus propias capacidades. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces la persona que tiene menos capacidades es la persona que más crece, porque tiene mayor autoconfianza, porque lo intenta, porque se equivoca y porque empieza nuevamente. Entonces, ahí empecé el camino que les decía de cómo cambio esa mentalidad y esas creencias. Entonces, listo. Ya no voy a pensar de forma fija o estática, como no puedo, es difícil, es complicado, da pánico, porque no iba a lograr nada. Si yo seguía pensando así, no iba a lograr nada. Y me fui hacia la mentalidad de aprendizaje o de crecimiento. Y en la mentalidad de crecimiento, básicamente lo que yo dije fue, bueno,
y si empiezo como a reescribir mi historia, porque yo me etiquetaba mucho. Yo era, es que yo soy muy tímida, es que yo no puedo. Esto pasó antes de mi carrera profesional, como cuando estaba en la universidad, como, no, es que yo prefiero trabajar a futuro en áreas de soporte donde no me toque hablar mucho en público, porque es que yo soy tímida o porque yo no soy tan buena comunicándome. Y resulta que un día dije, esa etiqueta me la estoy poniendo yo y la estoy reforzando día a día con mis comentarios, con las etiquetas, cómo estoy actuando, y esto lo quiero empezar a cambiar. Entonces hice algo que me funcionó y me cambió la vida. Y fue cambiar esa historia o esa narrativa, y es decir, a mí me gusta conectar con las personas, a mí me gusta presentar, a mí me gusta enseñarle a otros. Estoy aprendiendo muchas cosas, pero a mí me gusta. Yo soy buena en eso. Y empecé a cambiar esas etiquetas de manera gradual. No estoy diciendo que un día me levanté y dije, ya soy la mejor speaker del mundo. No, hay que ser realista y que también mi cuerpo se sintiera tranquilo de recibir esa información. Pero empecé a cambiar la historia con pequeños pasos. Y adicional a eso empecé con estos pequeños pasos a tomar acciones si había una posición que a nivel laboral me interesaba, porque sonaba bastante interesante y me permitía crecer, pero yo no tenía todas las herramientas en comunicación. Yo decía, igual puede que yo no haya llegado a ese estado perfecto en la que cumpla con todos los requisitos, pero yo tengo la mayoría de requisitos, yo tengo todo lo que se necesita. Y empecé a lanzarme, empecé a aplicar a posiciones, digamos, que me incomodaban un poco, pero que en el fondo me emocionaban. Y ahí empecé, a través de la experiencia y de la exposición, a mejorar y a dominar mis habilidades. Y la narrativa que les decía me funcionó un montón, porque yo ya no se lo comentaba a nadie. De hecho, yo creo que las pocas personas con las que estaba rodeada en esa época, digamos, de inicio de vida laboral, yo creo que yo nunca les decía, me da pánico, o probablemente se me notaban los nervios y yo por dentro estaba muy angustiada en las presentaciones, pero yo no se lo decía a nadie, ni me lo decía a mí misma. Como, estoy muy nerviosa, me va a salir mal, es que yo soy malísima para eso. No, yo dije todo lo contrario. Yo voy a decir, me preguntaban, ¿estás nerviosa? Y yo estoy emocionada, tengo un poquito de nervios, pero todo va a salir súper bien. O sea, tratar de no expresarlo porque cada palabra tiene un poder gigante. Y sabía que eso podía ponerme más nerviosa aún. Y por dentro estaban los nervios, por dentro estaba la angustia, porque miren, esto no pasa. O sea, hoy en día, cuando yo le tengo que hablar a una audiencia grande, igual me dan nervios. No es fácil, pero se controla y uno está esperando que va a ser un resultado muy, muy positivo. Entonces, esa narrativa me funcionó mucho y empecé a identificar algunas personas. Y eso es una técnica muy poderosa. Identifiqué unas personas en mi familia que se comunicaban de forma extraordinaria, que le hablaban al extraño y le sacaban el chistecito. Y yo empecé a imitar algunas de las cosas que ellos hacían, siempre y cuando me sintiera cómoda. Y pensé, si ellos pueden, ¿por qué no? Somos de la misma familia. Y creo que nunca se los dije, pero yo empecé a adoptar algunos comportamientos y me empecé a sentir cómoda con esto. Empecé a relajarme, como, ay, ya me voy quitando ese peso de encima, empiezo a cambiar y a trabajar en eso. Y también cuando empecé a trabajar y empecé a asumir diferentes roles, identificaba como esta persona se comunica chévere, se comunica natural, conecta fácilmente con las otras personas, o por ejemplo, esta persona me encanta cómo escucha, cómo me escucha en una conversación. Entonces yo empecé como a tomar diferentes actores de mi entorno y empezar a asumir algunos de sus comportamientos y algunos de sus hábitos. Inclusive yo les preguntaba, ¿y tú estudiaste algo? ¿Y tú te pones nervioso para una presentación? ¿Y tú cómo te preparas para una presentación? Bueno, ya ni me acuerdo bien las preguntas que les hacía, pero eso me ayudaba mucho a sentirme más confiada y a empezar a cambiar esa personalidad. Entonces ocurrió algo muy loco, pero no fue mágico ni nada, sino algo increíble, y es que la Tatiana que algún día pensó es que yo era tímida. O sea, ahorita yo no podría decir soy tímida porque no lo soy. No lo soy para nada, y los que me conocen saben que no lo soy. Tengo mis momentos, como todo el mundo, pues que uno le puede dar pena a algo, pero no se parece en nada a la Tatiana de hace, no sé, 20 años. Es que ni siquiera me acuerdo, o sea, trato de pensar y es como, wow, yo era así.
muy lindo este camino definitivamente y no se necesitaba solo buena actitud, se necesitaba también estrategia. Entonces ahí les dejé algunas estrategias que les pueden funcionar y no tiene que ser en comunicación, puede ser que ustedes estén trabajando otra habilidad, también les puede servir esto. Y aquí, antes de cerrar y pasar con el siguiente tema, quiero hablar un poco de la confianza y es que las personas a veces me dicen, Tati, ¿cómo hago para trabajar mi confianza? Miren, con este tema de comunicación, eso era lo que yo tenía que trabajar. Si yo no confiaba en mí, si yo no sabía que yo podía, nada. Mejor dicho, yo no estaría acá. Yo no estaría acá grabando este podcast si no hubiera creído en mí. Y eso no fue ni a través de un curso, no fue que me dijeron, mira Tati, haz un curso de 8 horas y si les prometen esto, por favor no lo acepten, porque no te pueden enseñar en 8, 10 horas, 16 horas, un mes, cómo desbloquear tu confianza. Eso es algo muy interno, es un trabajo profundo que tenemos que hacer. Y la única manera, y aquí les dejo el secreto, de, digamos que fortalecer nuestra autoconfianza es a través de evidencia. Es dando pasos y demostrándole a mi cerebro que yo puedo. Si nosotros le mostramos al cerebro diariamente, con pequeñas acciones, que sí podemos, ahí ganamos seguridad. Ganamos seguridad, porque si nosotros no hacemos esos pequeños pasos y ya somos inseguros por algo, vamos a entrar en la parálisis por análisis, que ustedes saben. Lo pienso, espero, procrastino y me paralizo porque no hago absolutamente nada. Entonces, con un solo paso que ustedes den, empiezan a trabajar en su autoconfianza. Entonces, recuerden, autoconfianza solo se puede mejorar con evidencia diaria, evidencia de que puedo. Así que para cerrar este primer tema, porque vienen 2 más, quiero dejarles un mensaje y es, no nos sentimos listos y no pasa nada. No podemos esperar hasta sentirnos listos para hacer las cosas. Hay un poder en una palabra que me encanta y es el todavía. Todavía no sé, pero puedo aprender. Todavía no estoy ahí, pero lo voy a lograr muy pronto. Ese todavía me da la esperanza y oportunidad de ver que hay un camino que puedo seguir, que las puertas no están cerradas. Y de nuevo, se alinea mucho con la mentalidad de crecimiento. Así que el último mensaje sobre comunicación es, identifiquen cómo quieren verse, cómo quieren actuar, cómo quieren expresarse, cómo quisieran desarrollar esa habilidad que llevan posponiendo bastante tiempo y empiecen a actuar de esta manera. Ahora pasemos a otra habilidad, porque es una habilidad, aunque es un término que está como muy de moda, pero es una habilidad y es la resiliencia. Una persona, se habla de esto todo el tiempo, ¿no? Ay, seamos resilientes, atravesemos los cambios, la incertidumbre. Y digo que es un término de moda porque hablamos como si fuera un término, pero hoy quiero decirles que es una habilidad. Es una habilidad que requiere esfuerzo, como cuando entrenamos el músculo. La habilidad de ser resilientes también se trabaja. ¿Y se trabaja cómo? Pues con la exposición. Y creo que una persona, es una opinión personal, una persona no puede decir yo soy súper resiliente si nunca ha atravesado un cambio. Porque ¿cómo sabe si es resiliente o no? ¿No? Y la resiliencia tiene muchos elementos. Así que hoy les quiero traer mi experiencia y también contarles cómo pueden empezar a desarrollarlo un poquito más y dejarles como un par de reflexiones y preguntas a ustedes mismos. Bueno, y entremos en materia con la resiliencia y es, por lo menos a mí, creo que he sido una persona siempre que le ha gustado las aventuras, los cambios, los nuevos comienzos. Cuando estoy en un mismo rol o haciendo algo por un tiempo, me tiendo a aburrir si no tengo retos nuevos, ¿sí? Entonces, yo aparentemente he sido esa persona. Pero aquí les voy a contar porque no era como tan así, ¿sí? Yo creía eso de mí y tenía un concepto de resiliencia que estaba un poco erróneo, porque definitivamente esa no es la resiliencia, y les voy a contar cómo también trabajé en esa mentalidad. Y yo creo que esto tuvo como varios elementos, pero les voy a contar los 2 más importantes. El primero es que yo tenía el concepto de los resilientes son los que aguantan todo. Entonces yo soy súper resiliente porque yo aguanto todo, yo soy fuerte, yo soy capaz. Y no necesariamente. Las personas más resilientes son aquellas personas que igual sienten y se permiten sentir, parar, descansar, pero sí tienen un poder especial.
y es que atraviesan los cambios y la incertidumbre de una forma mucho más ágil que el resto de las personas. Y lo más importante es que encuentran el aprendizaje en estos cambios, problemas o desafíos. Entonces aquí no es el que aguanta todo, es el que lo atraviesa de una forma mucho más ágil. Y el otro elemento es que las personas resilientes tienen una mentalidad en la cual asumen y se empoderan, ¿no? Y no es como, es culpa del entorno, es culpa de la gente, es que yo porque estoy atravesando esto, es que yo soy muy de malas, es que yo no tengo suerte, ¿sí? Sino que también se apropian y dicen, ok, no puedo controlar todo. De hecho, la incertidumbre la tenemos presente todos los días de la vida porque no controlamos la mayor cosa, digamos, la mayoría de cosas que hacemos. Y les digo, ese es el segundo elemento que yo aprendí y es importante tener claro hacia dónde voy. ¿Qué quiero cambiar? ¿Cómo quiero que se vea mi vida? Yo siempre les digo eso. Téngalo claro, ese es su GPS, ese es su mapa. Pero cómo, cuándo, dónde, no lo controlamos. Así lo queramos hacer, no lo controlamos. Entonces, yo tenía esos dos elementos en mi mentalidad. El primero, no, la lucha. Yo soy súper fuerte porque hay que luchar y, mejor dicho, yo puedo con todo, con todo. Ese era mi lema, ¿no? Y obviamente me trajo consecuencias no tan positivas en mi vida, en mis emociones, en mis relaciones, en mi salud, porque uno no puede con todo. No podemos, punto. Y eso no nos hace más o menos resilientes. Y el otro elemento es poder soltar, confiar y enfocarme en lo que yo puedo hacer, en lo que me corresponde, hacer mi parte. Hacer mi parte, empoderarme y soltar el resto de cosas, porque una vida en control constante es una vida de mucha insatisfacción, de mucha ansiedad, de mucha angustia por lo que viene que ni siquiera sabemos que viene. Y el último elemento que les quiero compartir cuando estemos atravesando cambios, incertidumbre, es que la mentalidad entra con mucha fuerza, ¿sí? Muchísima fuerza. Porque tratamos muchas veces de atravesar un cambio con una mentalidad que no es la correcta. Una mentalidad fija, una mentalidad en la que yo no puedo, yo no voy a salir de esto. Y aquí mi recomendación y mi consejo es que ustedes hablen con su cerebro como si fuera su mejor amigo. Eso me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad en procesos de cambio, de transformación o en problemas y desafíos en mi vida y es, nosotras podemos, Tati, tú puedes. O sea, por lo menos hoy en día, cuando tengo algún problema, preocupación o no sé cómo resolver algo, yo me devuelvo atrás y hace 5 años creo que fue la época más difícil de mi vida. Pasé cosas difíciles y aquí estoy, aprendí de eso y pienso siempre, Tati, pudimos resolver eso de hace unos años, hoy puedes resolver lo que quieras, tranquila, vamos paso a paso. Si entrenamos el cerebro, pero adicional a eso, lo calmamos y lo tranquilizamos, él se vuelve ese aliado en el que en momentos de cambio, de incertidumbre, me va a ayudar. Y no va a ser ese amigo tóxico, porque tenemos ese amigo tóxico que nos hunde más en el hueco cuando más lo necesitamos. Y lo que queremos es todo lo contrario, que sea ese aliado que me dé, digamos que, energía positiva y bonita cuando esté atravesando estos cambios. Para volverme más resiliente, tuve que empezar a cambiar mi mentalidad, a empezar a tener algunos cambios para poder mejorar esas gafas o optimizar esas gafas con las que estaba viendo el mundo, los cambios y la incertidumbre. Ahora, un tema final que me encanta, que me apasiona y es otro de los aprendizajes y otra de las habilidades que quiero compartirles el día de hoy y es la productividad. Mucha gente me pregunta, Tati, ¿tú cómo haces con tantas cosas? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? A mí no me alcanza tiempo, voy al trabajo y ya llego a la casa a dormir. No sé cómo hago. No, mentiras, yo sí sé cómo hago. No es, digamos que el mundo ideal, ni les voy a mostrar acá la vida perfecta, ni mucho menos, porque siento que el balance no existe o es difícil alcanzarlo. Hay que también identificar lo que es importante para ti. Pero sí siento que he logrado alcanzar ciertos niveles de productividad en los diferentes proyectos y a nivel personal por entender también cómo puedo trabajar mejor con mi mente y cómo puedo empezar a entrenarla para que me ayude, para que sea como mi asistente personal que todos los días me ayuda a ser una persona mucho más productiva y para mí pues es tener tiempo. O sea, yo realmente sé que mi día fue productivo si cumplí con lo más importante y tuve tiempo para mí, ¿sí?
Que entonces ahí viene la mentalidad y ahí es como ese cambio que tuve también en mentalidad, porque la Tatiana de hace unos años era entre más cosas haga, me siento mejor. O sea, si al final del día yo chequeaba la lista y veía que había hecho 15 cosas, era como, wow, eres top, Tatiana, te felicito. Pero estaba con dolor en la espalda, estaba muy agotada, no quería hacer nada, no quería hablar, quería acostarme en la cama y resucitar al otro día. Entonces, ¿realmente eso era productividad? No necesariamente. Y con el sistema nervioso a mí, ¿no? Acelerado, desregulado, porque todos sabemos cuando nuestro sistema nervioso no está en óptima condición, ¿no? Cuando está aceleradito. Entonces, esa fue la primera creencia que tuve que romper y es no soy productiva porque haga demasiadas cosas, sino porque definitivamente me enfoco en lo importante y tengo tiempo libre. Sí, esa es mi definición y es algo que yo trato de construir todos los días. Tengo épocas. Hay días en que hay que darle súper duro al trabajo, pero al otro día sé que puedo tener unas pausas que me pueden ayudar. Así que esa fue la primera creencia que tuve que romper. Y definitivamente para desarrollar una habilidad como es productividad, porque es una habilidad que hay que empezar a trabajarla con pequeñas acciones, se necesita estructura y se necesitan ciertos procesos. Se necesita que tú cambies tus hábitos. O sea, si tú, y nuevamente vuelvo al ejemplo, si tú tienes una identidad y una personalidad y has sido toda la vida así, tienes ciertos hábitos. Si tú no cambias esos hábitos, es muy difícil que tú mejores en esa habilidad que es la productividad. No es fácil. Entonces, tú te conoces y tú sabes qué te funciona y qué no te funciona. Tú sabes que te distraes muy fácil. Entonces, ya no quiero ser esa persona que me distraigo, quiero ser esa persona enfocada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que planear todos los días mi día, tengo que dejar el celular lejos en otro cuarto porque me distraigo, soy así. Soy así, pero puedo cambiar, recuerden. Entonces, ¿cómo cambio? Con acciones, dejo el celular lejos, voy a definir solo 3 acciones al día que me permitan, digamos que, alcanzar esa satisfacción y cumplir con lo más importante, porque también digamos que el mindset de productividad tiene que ver con menos es más. ¿Qué tal si hago 3 cosas de forma enfocada, presente, en vez de hacer 10 a medias, mezclar temas, confundirme y que se me olviden las cosas después? Y a nivel de mente, mi, digamos, cambio más grande fue la presencia, como dicen los papás. Si está comiendo, está comiendo. Si está jugando, está jugando. 100% cierto, 100%. La presencia, y fue un tema de mentalidad porque yo hacía miles de cosas, o sea, multitasking, 100%, y era como, no, ¿qué tal si empiezo a hacer una sola cosa? Una. O sea, no 3 al tiempo, porque a veces estamos revisando los correos del trabajo, estamos viendo Instagram y estamos, no sé, escuchando música. La mente, pobrecita, ¿no? Entonces, la presencia es un componente que a nivel de mindset tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo si tú no estás acostumbrado. Si estás acostumbrado a hacer miles de cosas y a vivir en un ambiente caótico y acelerado, te va a costar. Tú vas a decir, pero yo no soy esa persona. Entonces, vuelvo a el ejemplo de comunicación. Si quieres trabajar en tu productividad y estar más enfocado, más presente, una cosa a la vez y sacar todo de forma efectiva, también identifica tu entorno y qué personas también pueden ayudar a empezar a actuar de esa forma, a preguntarles sobre sus hábitos, a aprender a través de otros. Como se pudieron dar cuenta, las 3 habilidades requieren de intención, o sea, yo debo tener una intención clara, requieren de mucha exposición, práctica y evidencia, y lo más importante, que haya un cambio, un antes y un después con mi mentalidad. Si yo sigo con la misma mentalidad, los resultados van a ser exactamente iguales, ¿ok? Entonces, quiero empezar como a entrar con el experimento, con algunas herramientas, porque ustedes saben que conmigo es diciendo y haciendo, y hoy les voy a dejar algunas herramientas. El experimento es muy sencillo y tiene 3 pasos para que los implementen en los próximos 7 días. Lo primero que van a hacer es que van a definir cuál es esa habilidad o tema que ustedes quieren dominar. Algo que ustedes quieran aprender, algo que ustedes quieran mejorar. Inclusive también podría ser un hábito que ustedes quieren incorporar en su vida porque ustedes saben que les hace bien. Lo que sea, sí, lo que sea. Que ustedes quieran empezar a dominar y a mejorar.
¿ok? Una vez lo definan, van a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué me estoy diciendo frente a eso que quiero desarrollar o mejorar? Anótenlo. Puede ser negativo, en la mayoría de casos van a escribir no puedo, que eso es muy difícil, que yo estoy muy viejo, que yo estoy muy joven, que esto no es para mí, que otras personas sí pueden y yo no. Todo lo que se les venga a la mente respecto a esto. ¿Qué se están diciendo? No lo juzguen, no traten de ponerle algo positivo ni adornarlo, simplemente escríbanlo para que podamos tener claro cuál es esa creencia y esa mentalidad frente a la habilidad que quieren desarrollar. Después, el paso número 2, ese es mi favorito. Bueno, el tercero también, pero el segundo me encanta y es, ¿qué lograría yo sin esa mentalidad, sin esa creencia, sin ese miedo? Porque pueden haber miedos detrás, ¿no? ¿Qué lograría yo? Y esto es muy bonito y es muy efectivo porque cuando nosotros vemos el mejor escenario, que es lo mejor que podría pasar, porque siempre somos como, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y a veces funciona pensar en lo peor que podría pasar porque no es tan grave como pensábamos, pero ¿qué es lo mejor que podría pasar? Miren, ustedes van a responder cosas como lograría lanzar el producto que quiero lanzar, lograría tomar esta decisión, lograría tener el puesto que quiero tener, lograría este sueño que quiero cumplir. Miren, esta pregunta es muy poderosa. ¿Qué lograría sin esa creencia? Si la matamos, la eliminamos, ¿ok? Vámonos ahora al tercer paso. Y es también uno de mis favoritos y es, bueno, ¿qué evidencia le voy a dar a mi cerebro de que yo puedo, de que puedo empezar a avanzar? Porque es que el escenario de la segunda pregunta es muy positivo, así que ¿cómo puedo empezar a trabajar? Entonces aquí, microacciones. Definan una acción que pueden empezar a trabajar todos los días durante 7 días. Esta acción puede ser la misma durante 7 días o puede ser diferentes acciones, pero todos los días elijan una. Mandar ese correo que me da pánico, ¿sí? Buscar esta oportunidad. Empezar a escuchar el podcast de Tati, no mentiras, empezar a escuchar el podcast de fulanito que me va a ayudar a aprender más sobre marketing, no sé, sobre emprendimiento, sobre lo que ustedes quieran aprender. Un paso diario. Una acción pequeña, no tiene que ser algo gigante, no tienen que montar un proyecto con 20 entregables. Y a los 7 días van a volver a sentarse y van a pensar, ok, con esta evidencia que yo le estoy dando a mi cerebro, ¿cómo está esa creencia? Probablemente va a estar un poquito más fortalecida, se los aseguro. No les estoy diciendo en 7 días ya no van a pensar así, van a pensar todo positivo y todo va a fluir. Esto requiere de tiempo. Pero para mí no requiere de demasiado esfuerzo. Más que esfuerzo es constancia. Así le dediquen 5 minutos al día, pero que lo hagan todos los días. Es mucho más poderoso que 10 cosas a la vez. Entonces, ese es el experimento. Sé que les va a funcionar. Miren, si no nos sentamos a analizar y a reflexionar sobre nuestra mentalidad, que acuérdense, son creencias, pensamientos y hábitos, el camino al desarrollo de las habilidades va a ser un camino abrumador, va a ser un camino no tan sencillo. Así que hagámonos la vida más fácil, empecemos desde las creencias y cuestiónense todo. Yo, ¿por qué estoy diciendo que aprender inglés en mi caso es difícil? ¿Por qué me estoy diciendo que es difícil? Piénsenlo. Se van a empezar a obsesionar un poco con el cuestionamiento, pero a mí me encanta porque es la única forma de romper creencias. ¿Por qué estoy diciendo que es difícil? Porque digo que para otras personas sí es posible y en mi caso no. Esto me lo dijo alguien, lo escuché, es un comentario que tenemos todos los, no sé, colombianos o latinoamericanos, o realmente es algo que viene de mí por algo que me pasó o por una mala experiencia. ¿De dónde sale? ¿Es verdad? ¿Es real? ¿Es real? Pregúntense 10 veces, ¿es real? O sea, ¿es real esta creencia? No, no es real. En la mayoría de casos no es real porque no tiene un argumento. Nadie te va a decir que tú no eres capaz, como así. Entonces, se los dejo ahí para que lo puedan reflexionar y analizar. Y ya para cerrar, quiero dejarles un mensaje muy poderoso y es, mírenme con mi historia, con las habilidades, con algunas anécdotas que les he estado compartiendo. Soy otra. Pude desarrollar habilidades que yo creía que eran imposibles y todavía las sigo desarrollando. Esto no es un destino final. Esto es un camino, digamos que constante, es un camino de aprendizaje constante.
Pero si yo comparo lo que yo era a lo que soy y lo que he logrado gracias a ese cambio, me di cuenta que la mentalidad fue la base de absolutamente todo. Así que antes de cerrar, por favor reflexionen cómo se están hablando, qué se están diciendo, si están teniendo esa mentalidad de crecimiento o todavía están en una mentalidad mucho más fija que no les permite avanzar en sus propósitos. Y recuerden que nuestra mente es la herramienta más poderosa que tenemos. Si la cambiamos, cambiamos absolutamente todo. Muchas gracias por estar aquí, espero que se hayan llevado algunas herramientas. Nos vemos en el siguiente episodio de Espacio Learning y si todavía no me siguen, recuerden seguirme en mi Instagram, Tati Suárez Learning. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.